Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Marianela González Hernández. Soy ya egresada de la Universidad de Antioquia. Soy abogada. Y esta es mi presentación acerca del derecho de inspección en la virtualidad. Este trabajo se hizo en el marco para optar como a mi trabajo, a mi título de abogada, como trabajo de grado, en el marco de un curso de profundización eh, de la universidad. Entonces, voy a empezar haciendo una breve introducción acerca de mi presentación. Este trabajo de grado surge con la idea, básicamente, en un momento coyuntural que no solo vivió mi país, Colombia, sino todo el mundo. Este trabajo surgió precisamente teniendo en cuenta que el derecho de inspección es un derecho que es reglado y que tiene limitaciones para ser ejercido. Entonces, vemos que, por ejemplo, en Colombia, a raíz en marzo del 2020, pues el gobierno nacional decreta ese estado de emergencia mediante un decreto, el decreto 417 del 2020. Este decreto se hizo extensible por, eh, por la propagación de lo que llamamos el coronavirus. Este hecho dio lugar a que se prohibiera la movilidad de las personas y a que se concentraran en un mismo lugar. Entonces, impidió de tal forma que las personas pudieran ejercer el derecho de inspección de forma presencial e igualmente impidió que las personas también realizaran esas reuniones de los máximos órganos sociales de forma presencial. Entonces, aquí vemos que surge una problemática, ya que la Superintendencia de Sociedades también apoyó como ese decreto y recomendó a todas las sociedades para que utilizaran mecanismos virtuales para llevar a cabo ambos eventos, tanto el ejercicio del derecho de inspección como la reunión del máximo órgano social. Entonces, el propósito de esta presentación es describir algunas problemáticas que surgen con esa finalidad de ejercer ese derecho de inspección a través de mecanismos virtuales e igualmente proponer algunas soluciones iniciales que pudieron haber hecho frente como a esa dificultad en ese momento coyuntural que pasó que pasó en el mundo. Entonces nos situamos en un panorama en 2020, en marzo del 2020, donde pues todos estábamos en cuarentena y efectivamente pues nadie podía desacatar esa orden de salir de sus casas. Esto también generó un conflicto latente entre los deberes de los administradores y los derechos de los socios, ya que pues los administradores tenían ese deber de propender o de poner a disposición de todas esas personas, los socios, la información para que pudieran ir informados a la reunión del máximo órgano social. Entonces hubo un conflicto entre administradores y esos derechos que efectivamente los tienen los socios, porque ¿cómo puedo hacer yo, administrador, para efectivamente asegurar que esa información va a estar segura y sin transponer o sin traspasar esos derechos que tienen los socios de ser informados? Entonces, esa es como una breve introducción sobre la que ya les voy a exponer. El desarrollo de la sesión, pues voy a empezar así, voy a definir primeramente qué es el derecho de inspección, una breve contextualización. En un segundo momento voy a hablar sobre las problemáticas que surgen a partir de ejercer este derecho de forma virtual. Y finalmente, pues voy a proponer algunas soluciones a este planteamiento. Entonces, voy a iniciar. Bueno, entonces, el derecho de inspección
es aquel derecho que permite a todos los socios y accionistas que de manera directa o a través de un apoderado pues conozcan la situación financiera, administrativa, la situación contable de la compañía que los socios no administran personalmente. Igualmente, pues el derecho de inspección permite que ellos accedan a todos esos documentos, como son los estados financieros, informes de gestión, proyecto de distribución de utilidades, reparto de pérdidas y bueno, y demás documentos que tengan en relación o que versen sobre la contabilidad de ese periodo específico sobre el cual se van a tomar decisiones en una eventual reunión del máximo órgano social. Este derecho de inspección también es aquel, pues es una prerrogativa que se le da a los socios, es una facultad para que ellos puedan fiscalizar, revisar y observar todos los documentos relacionados al desarrollo de ese objeto dentro de ese periodo fiscal, dentro de ese periodo contable específico. Y bueno, y con la finalidad pues también de tomar decisiones de forma informada, como ya lo dije. Ahora quiero hablar un poquito sobre los límites que tiene ese derecho de inspección, porque pues, como ya lo dije, tienen esa posibilidad de revisar, de fiscalizar los documentos de la sociedad a la que pertenecen, pero entonces quiero ser clara y es que este derecho no es arbitrario ni es abusivo. Este derecho tiene unas limitaciones por ley, tanto como por su alcance temporal como por su extensión material. Estas limitaciones, en principio, tienen que ver, por ejemplo, teniendo en cuenta el alcance temporal, y es que dependiendo del tipo de sociedad, pues yo voy a poder hacer en un momento esa inspección. Por ejemplo, en las sociedades anónimas lo voy a poder hacer 15 días hábiles antes de la reunión del máximo órgano social. Yo puedo ir a la oficina de administración donde está el domicilio principal de la sociedad y hacer efectivo mi derecho de inspección. Esto situándonos en un panorama pues normal. Entonces, hay una limitación temporal, solamente lo puede ejercer 15 días antes, 15 días hábiles antes. Y su extensión material, ya que no se puede pedir cualquier documento, sino lo que tenga que ver con los negocios sociales de la sociedad. Yo no puedo pedir, por ejemplo, un secreto industrial o otro tipo de documento que legalmente esté prohibido, porque obviamente pues no lo puedo utilizar o no puedo acceder a él. Entonces, este derecho tiene sus limitaciones precisamente para no socavar esa responsabilidad que tiene el administrador de guardar la seguridad de cada uno de los documentos. La ley señala expresamente que el lugar para ejercer este derecho es la oficina de la administración que funcione en el domicilio principal de la sociedad. Aquí es donde vemos que hay un vacío normativo porque la ley nos dice, bueno, usted debe ir y ejercer efectivamente ese derecho de inspección en la oficina de la administración donde funcione el domicilio principal de la sociedad. Pero entonces, mediante un decreto de ley, e igualmente mediante recomendaciones y conceptos de la superintendencia, en un momento difícil o crucial, pues nos recomiendan que se utilicen mecanismos virtuales para hacer frente a o para permitir este ejercicio de este derecho de inspección, pero no proponen una solución con suficiente seguridad jurídica que le permita a los administradores poner a disposición esa información sin que eventualmente pues ellos o sin que eventualmente esa información sea filtrada o sea divulgada, porque por más mínimo que sea, uno al poner esos documentos en la web o de forma digital, pues se corre el riesgo de que efectivamente sean filtrados. Y esto proporcionaría una desventaja o un detrimento en la sociedad, porque, por ejemplo, dentro de los documentos, independientemente de que sean o no secretos industriales o documentos que estén prohibidos por ley, pues pueden, por ejemplo, tener formas de know-how o formas de cómo atraer ventas, documentos que para ellos
signifiquen o tengan una importancia de mucho valor para la empresa. Entonces, esto también podría significar una desventaja. Igualmente, pues sabemos que los activos de la compañía, pues la información es un activo muy importante, entonces hay que tener en cuenta que estas cosas pueden suceder. El tiempo para ejercer efectivo ese derecho, pues ya como lo dije anteriormente, depende de cada tipo societario, entonces también ahí está la limitación temporal. Listo. Prosigo, pues las problemáticas que surgió a partir de ejercer el derecho de inspección de forma virtual. Reitero, la Superintendencia de Sociedades, instó a las sociedades nuevamente a través de varias circulares a que se ejerciera el derecho de inspección a través de mecanismos virtuales para que por favor se pudiera acceder a esa información que iba a ser objeto de inspección. Esto lo reitero en otro concepto porque pues había mucha incertidumbre acerca del tema. Entonces lo reiteró y dijo que era el resorte exclusivo de cada compañía implementar mecanismos manuales o tecnológicos acordes con las directrices legales que regulan este derecho de inspección para garantizar a los socios que alcancen el ejercicio de este derecho y correlativamente que la compañía pueda proteger esos secretos empresariales y otros datos que de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. Entonces, la superintendencia indica que se podrán utilizar estos mecanismos virtuales y que ya dependerá de la discreción del administrador la forma en cómo la ponga a su disposición. Entonces ahí me surge la pregunta y es entonces cuáles son esos mecanismos electrónicos mediante los cuales los socios puedan ejercer ese derecho de inspección de forma idónea. ¿Cuál es ese mecanismo virtual de forma idónea que permita que no acarree una responsabilidad del administrador por de pronto ser abusivo y no permitir ese ejercicio de ese derecho, o que no acarree también una responsabilidad para el socio por divulgar la información de pronto y a veces sin tener esa intención? Entonces, esa fue como mi duda. ¿Cuál es ese mecanismo idóneo? La superintendencia, como ya lo dije, se limitó a enunciar esa posible responsabilidad del administrador por la inadecuada supervisión de la inspección en este contexto, en caso de que se produzcan perjuicios por la indebida protección de secretos industriales o la información sensible, y la responsabilidad para cada uno de los socios por el ejercicio abusivo de ese derecho. Entonces, en ese sentido, quiero recordar un poco cuáles son los deberes de los administradores. Acá es importante recordar que pues el administrador que no obre con diligencia y cuidado y ejerza comportamientos negligentes para con los socios que quieran ejercer ese derecho de inspección pueden incurrir en una de las causales de remoción del cargo que están establecidas en la ley 222. Entonces el administrador debe garantizar que al compartir esa información, su reserva se conservará como si se ejerciera normal el derecho de inspección de forma presencial en el domicilio de la compañía. Entonces se enfatiza mucho en este aspecto, ya que el filtrar información, que aunque no sea secreta, podría, pues, como ya lo dije anteriormente, ocasionar una desventaja para la sociedad. Entonces la superintendencia le da esa facultad al administrador para que sea él, en cumplimiento de sus funciones, quien garantice que ese derecho de inspección a los asociados, y lo haga mediante el medio digital que considere idóneo, como el más viable, el más expedito. Sin embargo, pues a mi juicio, me parece que el subir o el poner a disposición esos documentos en una plataforma o de forma virtual, por ejemplo, el libro de actas, el libro de registros de socios y de accionistas, el libro de contabilidad, al igual que, por ejemplo, comprobantes contables,
y demás papeles que versen sobre el ejercicio contable de una sociedad, pues implica un riesgo por más mínimo que se considere sobre esto, pues para que la información sea filtrada. Entonces siempre va a existir como ese margen para que la información, o sea, es que al yo poner la información de forma virtual, siempre va a existir una captura de pantalla o va a existir una foto. Entonces, pues aquí se ve que es una problemática que en realidad tiene un vacío porque no se propone nada. Entonces, ya para finalizar, dentro de las soluciones al problema que ya les planteé, pues en principio está el limitar el ejercicio del derecho de inspección propiamente a documentos que guarden estrecha relación con los negocios sociales y los puntos incluidos en el orden del día de la asamblea. Es decir, yo no puedo pedir un documento porque muchas veces se hace, muchas veces se pone a disposición todos los documentos, independiente o no de que se vayan a tocar en la reunión del máximo órgano social o en la asamblea. Entonces, también se propone que los documentos por inspeccionar a través de medios virtuales estarían disponibles, por ejemplo, a unos horarios determinados durante días hábiles, respetando el ejercicio del derecho a inspección de forma presencial, también que se haga igual de forma virtual. Igualmente, pues indicar la intención de conocer estos documentos sociales, que la persona o el socio que los quiera conocer, pues diga cuál es la intención de conocer estos negocios sociales, estos documentos que versan sobre el objeto social. Entonces, que se diga por qué o para qué necesita estos documentos. Igualmente, pues hacer el uso de las tecnologías de la información, por ejemplo, utilizar claves de acceso que permitan visualizar los documentos por cierto tiempo y que sean visualizados efectivamente para diferentes tipos de archivos. Entonces, también se podrán proponer, por ejemplo, reuniones virtuales donde se exhiban los documentos, que pues puede ser un poco más tedioso, pero no hay ningún problema en que se puedan realizar. Igualmente, pues se podrá expedir, en ningún caso se podrá expedir copia total o parcial sobre los documentos sociales que sean objeto del derecho de inspección. Se recordará a los socios, por ejemplo, que se encuentra prohibido el tomar fotos o copiar o sustraer documentos, realizar capturas de pantalla o elaborar videos de los documentos exhibidos. Entonces, teniendo en cuenta que la sociedad puede tomar acciones por esos perjuicios ocasionados. Igualmente, también se puede suscribir acuerdos de confidencialidad con los socios previa exhibición de la documentación, entonces para que ellos tengan en cuenta esa responsabilidad que tienen al acceder a esa información que está cargada pues en un medio digital. Igualmente, pues también se puede utilizar salas de datos. Las salas de datos ahora son muy comunes. Ya en este contexto del 2022, pues las salas de datos ponen la información y de alguna u otra forma la cuidan, ya que, por ejemplo, impide que las personas se salgan de la sala y vuelvan y entren. Se ponen los datos a disposición de todas las personas por un tiempo determinado, vigilan que, por ejemplo, no se puedan tomar captura de pantalla, se puede entrar solamente con un código que se le va a enviar a las personas. Entonces también se puede hacer uso de esas salas de datos que ya previamente pues se pueden consultar. Hay bastantes en la web. Finalmente, pues como conclusiones, tenemos que la emergencia sanitaria promovió el ejercicio de este derecho de inspección por medios virtuales, pero el ponerla en práctica resulta problemático, ya que es necesario
que la Superintendencia de Sociedades en realidad tome cartas en el asunto, expida una regulación que sea muy clara, muy concreta, muy concisa, y que no solamente se limite a anunciar esas posibles formas de o, o esa posible responsabilidad que puede tener el administrador por el uso indebido o por la no puesta en disposición de los documentos a los socios. Entonces es necesario que se tenga una clara metodología para disponer digitalmente de todos los documentos que sean objeto de inspección y que esté en armonía con los deberes y con los derechos de los socios. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a la señora Marianella González por esta también excelente ponencia sobre un tema también muy actual, muy importante, que tiene que ver con la digitalización en el derecho, que también en Alemania es un tema de gran importancia en el momento y todo este proceso de digitalización ha sido fomentado muchísimo por la pandemia, porque de esta manera muchas cosas que antes no eran virtuales, no eran digitales, tuvieron que digitalizarse. Y por eso también en el derecho societario tenemos este desarrollo de una digitalización más y más fuerte. Y es un reto para el derecho, por ejemplo, en este aspecto del derecho de inspección. ¿Hay preguntas de parte del auditorio? Bueno, entonces yo tengo una pregunta, un comentario. Em, en Alemania también es de gran importancia el derecho de los socios de inspección en los documentos de la sociedad, pero sobre todo en las sociedades de personas, no tanto en las sociedades de capital, que son la sociedad de responsabilidad limitada, que es la forma de sociedad de capital más importante en Alemania. En Alemania hay más o menos 1.200.000 de sociedades de responsabilidad limitada. Y también en las sociedades anónimas, allá no es tan importante ese derecho de inspección, porque en Alemania tenemos una normativa que obliga a las sociedades de capital medianas y grandes de publicar sus documentos, por ejemplo, sus balances, sus estados financieros, en una página web oficial del gobierno y para todos, no solo para los socios, pero para todos. Por eso en estas sociedades de capital medianas y grandes no hay tanta necesidad de hacer una inspección individual. Incluso para la sociedad anónima, que es una forma solo para empresas grandes en Alemania, donde normalmente hay un gran número de socios, de accionistas, sería muy difícil de dar un derecho a inspección a cada socio. Por eso, la solución del derecho alemán, que tiene su fundamento en el derecho europeo, en el derecho de la Unión Europea, es que es necesario para esas sociedades de capital de publicar esos documentos y para el público, es decir, no solo para socios, pero para todos. Hay una obligación parecida en el derecho Claro. colombiano también. Y eso, para explicarlo, eso sirve a pues la mejor información del público porque se consideran las sociedades de capital como pues un poco más peligrosas para los acreedores, para el público, porque no hay una persona que responde con su Cierto. patrimonio personal en las sociedades de capital. Y por eso se considera que las sociedades de capital tienen obligaciones más amplias, por ejemplo, de información de esta manera. ¿Hay algo parecido en el derecho colombiano o no tanto? Pues yo creo que las sociedades de capital también tienen esa obligación, más que todo cuando van a cotizar, cuando van a lanzar acciones o algo así. Pero como tal, no hay una norma que obligue a todas las sociedades a que deben poner eso a disposición del público.
no existe como una regulación que las obligue. Sí, vale. Entonces es de mayor importancia en Colombia todavía este derecho individual de inspección, ¿no? Eso es la razón. Y también en Alemania hay este desarrollo en el derecho societario de hacer posible, por ejemplo, reuniones digitales. Había una normativa en Alemania especial, pues en ocasión de la pandemia, que permita, que permite reuniones digitales, incluso si en los estatutos eso no se permite. Eso es algo nuevo, pero esta ley hasta ahora tiene una duración limitada, es decir, solo para cierto tiempo, creo que hasta la mitad de este año solo, y Oh, después solo las sociedades donde eso pone explícitamente en los estatutos pueden seguir con las reuniones digitales. Pero están preparando un proyecto de ley que permite también reuniones digitales en general, no solo si ponen los estatutos, pero en general. Eso sería también un ok, gran avance en la digitalización del derecho societario, sí, porque hoy en día, pues no es tan necesario tener una reunión física, una reunión presencial. ¿Hay algo parecido también en bien. Colombia con reuniones digitales en sociedades? Pues hasta ahora no. Incluso esa era una de las críticas que se presentaba en mi trabajo, ya que, o sea, cómo se hace o sea, cómo voy a yo a contrariar una norma imperativa, cómo voy a contrariarla si ya me está diciendo que efectivamente pues tengo que ir a revisar los documentos en la oficina de administración donde reposa el domicilio principal, pero entonces yo estatutariamente delego que esas reuniones deben hacerse de forma virtual. Entonces, efectivamente, pues ahorita no se ha hecho nada como en materia de avance y más porque ya ese panorama de la pandemia ya pasó, ya se pueden realizar reuniones normalmente, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, ya que pues estamos en una era donde constantemente hay avances y efectivamente, profesor, como lo decía usted, pues ya las reuniones presenciales pasaron a otro plano. Con la pandemia ya nos dimos cuenta que efectivamente no es necesario que todos estemos trabajando en el mismo lugar, que efectivamente todos nos podemos reunir desde cualquier parte del mundo. Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta y mirar cuáles son los avances que han tenido otros países para propulsar acá ese desarrollo en nuestro país, efectivamente. Sí, muchas gracias. ¿Y hay otras preguntas? Eh, Sí, hay otra pregunta. Otra pregunta un poco, digamos, con relación, tú mencionaste un poco el tema del miedo de que, digamos, información confidencial de la sociedad se hiciera pública. ¿Hay casos, digamos, debido a la pandemia y, digamos, a esta situación especial en donde alguna empresa, alguna sociedad se vio afectada por el ejercicio de este derecho de inspección o, o algún caso de abuso por parte de los administradores Eh, que conozcas? bueno, como tal, pues no sé, no he conocido algún caso que haya sucedido, pero es básicamente porque efectivamente las sociedades propenden a que su información sea filtrada en lo menos posible. Pero sí se identificaron varios panoramas. Yo, por ejemplo, trabajo en una sociedad donde cuidamos mucho la información porque la forma en la cual trabajamos representa el activo más importante de la empresa. Entonces, al verse filtrado esto, desmeritaría como todo el trabajo que se viene realizando. Entonces, es básicamente ponerlo en ese panorama. Resalto la pregunta, no conozco ningún caso, pero es básicamente porque nadie quiere que su información sea divulgada. Si de pronto es divulgada en un sector o un segmento de personas, me imagino que ya se toman las acciones
que sean necesarias para evitar que esta información sea traspase como a mayores personas. Muchas gracias por su respuesta. ¿Hay otras preguntas quizás? Pues en cuanto a estos secretos industriales, en Alemania también la normativa que obliga a publicar ciertos documentos también hace una exención para informaciones que son, pues que pertenecen a un secreto industrial, por ejemplo, que pueden ser, cuya publicación podría ser detrimental para la sociedad. Esos datos, estas informaciones también son exentas de esta obligación de publicación. Eso también es parecido.